La palabra de la semana es subsidio. Cristina en el G20 inventó otra. O anarcocapitalismo financiero. La elogiaron Obama y Sarkozy. Cada vez más imprudencia y negligencia, cada vez menos controles. La ecuación genera muertos en choques de tránsito y en derrumbes. En la ciudad de Buenos Aires van 13 en el año, Mauricio. Papandreou y Berlusca están afuera. Gana el bloque Mercosí de Ángela y Nico. Analizamos la crisis del planeta con especialistas. Este Schiavi habló de terrorismo de los diarios. Y este Schiavi pateó un penal con el diario. Partidazo en San Mamés. Pep y Bielsa se respetan, se admiran. Yo tengo que admiración hacia una persona como él. Empatan y se saludan. Así comienza Jungla Política en Vivo. Un programa inconsistente que no compra dólares ni recibe subsidios. Buenas noches. Podríamos hablar del índice Roger Waters con 8 River para marzo de 2012. O el índice Richard Kleiderman, que regresa a la Argentina donde lo quieren como en ninguna otra parte del mundo. Podemos decir que Ezeiza hoy tiene más pasajeros que Constitución. O como dijo un amigo, cuesta más barato Miami que Santa Teresita. Entonces aparece el dólar como refugio de valor. ¿Por qué? Porque está en la cultura de la Argentina, porque han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que esto no podrá despejarse en una o dos generaciones. Entonces ya no están aquellos dólares macroeconómicos, como bien los definió Miguel Bain en un interesante programa que hizo María Laura Santillán el domingo pasado en Argentina para Armar, en TN. Faltan dólares, aparecen los controles cambiarios, restricción de importaciones para conservar el superávit comercial. Evidentemente, el modelo necesita un cambio. Podrán decir evolución, profundización, llámenlo como quieran, pero la situación de crecer al 8% con un dinero que fue, por ejemplo, utilizado para la asignación universal por hijo, entre otras cosas, para 65.000 millones de pesos en subsidios, no está más. Por eso también la revisión simbólica de 600 millones de pesos en aquel anuncio compartido por Vudú y Devido, y la más importante de revisar sector por sector para que el Estado deje de poner plata porque ya no sobran esos dólares. En el programa mencionado, Miguel Bain, un economista que le escapa a la definición apocalíptica, al que nadie puede tildar ni de ultraopositor ni de ultraoficialista, dio, creo yo, en la tecla para entender qué está pasando. Voy a leer textual porque vale la pena. Dijo Miguel Bain, el modelo llegó a donde tenía que llegar, que era llegar al pleno empleo de los factores productivos. El camino del desarrollo es una cosa totalmente distinta. Sería importante saber si a partir de ese diagnóstico, cómo reacciona el gobierno, para qué lado va a ir. ¿Va a ir para que los argentinos estén viendo la oportunidad para llevarse los dólares de los bancos? Fuga de capitales. O si en los próximos 20 años los argentinos van a empezar a traer parte de los 150.000 millones que se llevaron al exterior. Esta me parece una pregunta fundamental para empezar a entender lo que viene. El 2012, porque 2011 está terminando. Y algo más agrega Bain respecto de la coyuntura política. Hasta hace poco tiempo el gobierno podía ocupar el centro del ring y anunciar con exclusividad las cosas que podía hacer con ese dinero que había en la plaza. Hoy, al no tener ese excedente, debe buscar consensos porque las decisiones que vienen simpáticas. Y es ahí donde no podrá asumir todo el costo, todo el peso, por más que tenga el 54% de los votos, porque entran a jugar otros factores de poder, políticos, sindicales y empresarios. Vale entonces la pregunta que se hizo Miguel Bain. Felipe, Nico, ¿cómo les va? Juan, Muy bien. estás? ¿Qué índice te gusta más, el Roger Waters o Richard Kleiderman? Me divierte más el de Kleiderman, me hace acordar a algunas músicas del pasado. Clásicas melodías Igual. de la infancia. Si algo pasa, si llenamos
8 River con Roger Waters. Se venden Algo tiene que pasar. muchas entradas muy caras, diría yo. Exactamente, muchas y muy caras. Bueno, ¿cuál es tu noticia del día? Bueno, parte de lo que vos mencionás, algunos consensos avanzaron en el Congreso porque avanzó el dictamen de presupuesto. A diferencia del año pasado, cuando la oposición dijo, si no abrimos el paquete del presupuesto, no hay presupuesto, el gobierno se sentó sobre el presupuesto anterior y no hubo presupuesto para este año, el dictamen de presupuesto avanza con algún dictamen, alguna firma del PRO, ¿sí?, con algún dictámenes en disidencia de UCR y Frente Amplio Progresista y la resistencia de la coalición cívica. Barricada, ahí estamos nosotros. Resistiendo con un proyecto totalmente alternativo al del gobierno. Pero, de todas maneras, esto hizo que el proyecto avance. El miércoles que viene vamos a tener tratamiento en el recinto. Feli, ¿cuál es tu noticia del día? El gobierno designó hoy al embajador ante la ONU, Jorge Argüello, como embajador en Estados Unidos. Recordemos que Argüello era uno de los nombres en danza para un eventual recambio en la Cancillería. Argüello fue legislador porteño, fue uno de los primeros. Luego tuvo un gran protagonismo en lo que fue el grupo Calafate, que definió un poco los márgenes del kirchnerismo. Después se fue para el PRO y fue rescatado por Alberto Fernández para volver al proyecto. Ahí tuvo también un gran protagonismo dentro de la Cámara de Diputados, pues fue el que llevó adelante los proyectos que le interesan al Departamento de Estado americano, como los temas de terrorismo, de lavado de dinero, drogas, etc. Y bueno, fue designado ante la ONU, ahora premiado con esto que se suma a su vez a la designación de Luis María Kreckler como embajador en Brasil, que también era otro de los nombres que sonaban como embajador, como posible canciller. En un ratito vamos a referirnos a la cuestión internacional. Estuve en el Maipo, donde Manu Ginóbili y Víctor Hugo Morales acompañaron a Adrián Paenza en la presentación de su nuevo libro, El Sexto, Cómo Esto También es Matemática. Bueno, lo acompañaron durante la primera media hora, porque después apareció la presidenta con todo el gabinete, con un micrófono cual estrella de rock, hablando de Roger Waters, contó así su vínculo con la matemática, hasta confesó que le habían llevado el problema y la solución al mismo, y que antes de ver la solución ella quería resolverlo por propia cuenta. Fue así un momento de distensión, pero también un acto político, porque estaban los ministros, casi todos, y la Cámpora, por ejemplo, pidiéndole a Luis Escola o diciéndole que lo soldaba la gloriosa JP. Uno de los momentos históricos por el Luisito, que estaba ahí cerca, decía, ¿por qué? Pero sí, le pasó. Fue muy divertido. Estuvimos en el Maipo. Bueno, nosotros vamos a hacer la primera pausa y enseguida vamos a conversar con el titular de la Unión Industrial Argentina. Vamos a charlar con el vasco José Ignacio de Mendiguren. Ya venimos.